El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Chill. Capítulos 35 y 36. A la mañana siguiente, Hatch se dirigió muy temprano al campamento base y abrió la puerta del despacho de St. John. Para su sorpresa, el historiador ya estaba sentado a su mesa, con la vieja máquina de escribir a un lado y media docena de libros abiertos delante de él. No pensaba encontrarle aquí tan pronto, dijo Hatch. Iba a dejarle una nota para que fuera a verme a mi casilla. El inglés se reclinó hacia atrás en su silla y se frotó los ojos. En verdad, quería hablar con usted. He hecho un descubrimiento interesante. También yo. Hatch le tendió un manojo de páginas amarillentas que había guardado en varias carpetas. St. John apartó los libros, puso las carpetas en la mesa y comenzó a examinarlas. Poco a poco, la expresión de cansancio desapareció de su rostro. ¿De dónde ha sacado esto?, le preguntó a Hatch, cogiendo un antiguo trozo de pergamino. Estaban escondidas en un viejo armario, en el desván de mi casa. Son las anotaciones que hizo mi abuelo en su búsqueda del tesoro. He reconocido su letra. Se obsesionó con el tesoro, ya sabe, y acabó en la ruina. Después de la muerte de mi abuelo, mi padre quemó casi todos sus papeles, pero estos no los debió ver. St. John le dio la vuelta al pergamino. Extraordinario, murmuró. Nuestros investigadores en los archivos de Indias de Sevilla no estaban enterados de la existencia de estos documentos. Tengo un poco olvidado el castellano, de manera que no he podido traducirlo todo. Pero aquí está lo que me parece más interesante, dijo Hatch y le señaló una carpeta rotulada. Archivos de la ciudad de Cádiz. Dentro había una fotografía oscura, un tanto borrosa y muy alejada por el uso del manuscrito original. Veamos, comenzó St. John. Archivos de las Cortes de Cádiz, 1661 a 1700. Octavo 16. Durante todo el reino del Sacro Emperador Romano Carolus II, en otras palabras, Carlos II, fuimos acosados por los piratas. Solamente en 1690 la Real Flota de la Plata, se llamaba la Flota de la Plata, aunque los barcos también transportaban una gran cantidad de oro. Siga, lo urgió Hatch. Fue capturada y saqueada por el pirata Edward Ockham, de resultas de lo cual la corona perdió 90 millones de reales. Este pirata se convirtió en nuestra plaga, en una peste que parecía enviada sobre nosotros por el mismísimo demonio. Y por fin, tras mucho debate, el consejo privado del monarca nos autorizó a poner al servicio de nuestra causa la espada de San Miguel, nuestro más grande, más secreto, más terrible tesoro. En nombre del Padre, que Dios se apiade de nuestras almas. St. John dejó la carpeta sobre la mesa. ¿Qué habrán querido decir con nuestro más grande, más secreto,
más terrible tesoro? Preguntó intrigado. No tengo la menor idea. Puede que pensaran que la espada tenía propiedades mágicas y que asustaría a Ohan. Una especie de Excalibur española. No, no es probable. Recuerde que el mundo estaba en los umbrales del siglo de las luces y que España era uno de los países más civilizados de Europa. Los consejeros del rey no habrían creído en una superstición medieval y menos aún habrían hecho depender de ella la seguridad del Estado. A menos que la espada estuviera realmente maldita, murmuró Hash con sorna, abriendo los ojos en un gesto dramático. Saint John no rió. ¿Ya le ha mostrado estos papeles al capitán Neidelman? No. En verdad, estaba pensando en enviárselos por correo electrónico a una amiga que vive en Cádiz, la marquesa Hermione Concha de Hohenzollern. ¿Una marquesa?, preguntó Saint John. Si la viera, no lo diría, dijo sonriendo Hatch. Pero a ella le encanta hablar de su rancio y distinguido abolengo. La conocí cuando yo trabajaba para Médicos Sin Fronteras. Es una mujer muy excéntrica y tiene casi 80 años. Pero también es una excelente investigadora. Lee todas las lenguas europeas y numerosos dialectos. Tal vez usted haga bien en buscar ayuda exterior, dijo Saint John. El capitán está tan concentrado en el pozo de agua que no creo que tenga tiempo para mirar estos documentos. Ayer, cuando se marchó el inspector de la compañía de seguros, vino a verme y me pidió que comparara la profundidad y el ancho del pozo con las torres de varias catedrales. Quería diseñar un encofrado que actuara como el sistema interno de sostén de una catedral, recreando las líneas de fuerzas y las sobrecargas del chapitel original de Macallan. En pocas palabras, desactivar los potenciales peligrosos del pozo. Sí, lo he comprendido. Parece un trabajo complicadísimo. Lo más complicado fue el trabajo de investigación de los antecedentes históricos, explicó Saint John y señaló los libros que tenía sobre la mesa. Me ha llevado la tarde de ayer y toda la noche a hacer solamente un diagrama de lo que me pidió Neidelman. Entonces será mejor que se vaya a dormir. Yo me iré al almacén a buscar la segunda parte del diario de Macallan. Gracias por su ayuda con la traducción. Hatch recogió las carpetas y se dispuso a marcharse. Espere un momento. Hatch lo miró y el historiador inglés se puso de pie y se acercó. Antes le he dicho que había hecho un descubrimiento que me parece interesante. Sí, es verdad. Está relacionado con Macallan. Saint John se ajustó el nudo de la corbata con un gesto tímido. Bueno, relacionado indirectamente. Mire esto, dijo y cogió una hoja de papel de la mesa y se la dio a Hatch. Hatch examinó la línea de letras que aparecían en la página. Parece un galimatías, dijo. Mire bien las primeras 7 letras. Hatch las leyó en voz alta.
E, ta, a, o. Espera un minuto. Eta Onis. El libro sobre arquitectura de Macallan aparece dedicado a esa misma persona. Es la tabla de frecuencia de la lengua inglesa, explicó St. John. El orden probable en que las letras serán utilizadas en las frases. Las criptoanalistas la utilizan para descodificar mensajes. Hash, silbó. ¿Y cuándo lo advirtió usted? Al día siguiente de la muerte de Kerry. No hablé con nadie acerca de esto. Me sentía muy estúpido cuando pensaba que lo había tenido delante todo el tiempo. Pero cuanto más pensaba en ello, me parecía que permitía entender más cosas. Me di cuenta de que Macallan era mucho más que un arquitecto. Si conocía la tabla de frecuencia, es probable que estuviera involucrado en alguna sociedad secreta. Decidí entonces investigar un poco más y he dado con una serie de datos demasiado significativos para que sean una mera coincidencia. Ahora estoy seguro de que Macallan, durante esos años de su vida de los que no se sabe nada, trabajó para la Cámara Negra. ¿La Cámara Negra? ¿Y qué era eso? Es realmente fascinante. Usted sabe, St. John se interrumpió y miró por encima del hombro. Hash se dio cuenta de que él miraba hacia la habitación de Wapner, como si esperara una observación cáustica del programador sobre lo que él encontraba fascinante. Venga conmigo, le dijo Hash. Puede explicármelo mientras vamos al almacén. La Cámara Negra, continuó St. John cuando salieron al exterior. Era un departamento secreto de la Administración de Correos de Inglaterra. Su tarea era interceptar los mensajes sellados, transcribir su contenido y luego volver a sellarlos con sellos falsos, claro está. Si los documentos estaban cifrados, eran enviados a una sección encargada de decodificarlos. Y el texto ya descifrado era enviado luego al rey o a los ministros según el carácter del mensaje. Pero se intrigaba tanto en la Inglaterra de los Estuardo. No solo en Inglaterra. Todos los países europeos tenían organizaciones de este tipo. En verdad eran el mejor lugar para que trabajaran jóvenes aristócratas muy inteligentes y socialmente bien situados. Si lograban ser buenos decodificadores, se les premiaba con cargos en la corte y pagas en metálico. No sabía nada de esto, dijo Hatch. Y aún hay más. Tras leer entre líneas algunos de los antiguos documentos, he llegado a pensar que Macallan probablemente era un agente doble y espiaba para España debido a su simpatía por la causa irlandesa. Pero fue descubierto y creo que se marchó del país para salvar su vida. Puede que fuera enviado a América no solo para construir una catedral en Nueva España, sino por razones mucho menos públicas. Y Johan desbarató esos planes. Sí. Y al capturar a Macallan consiguió una presa mucho más valiosa de lo que había pensado. Hash hizo un gesto de asentimiento. Esto explicaría por qué Macallan era tan aficionado a escribir en clave y a usar tinta invisible en sus diarios. Y también por qué el segundo código era tan complejo.
Muy pocas personas habrían tenido la presencia de ánimo para planear una trampa tan sutil como el pozo de agua. Saint John se quedó unos instantes en silencio y luego siguió hablando. Ayer le hablé a Neidelman de todo esto y cómo reaccionó. Me dijo que era interesante y que adelante habría que investigarlo más exhaustivamente, pero que ahora la prioridad era reforzar el pozo y encontrar el tesoro. El historiador sonrió apenas. Pienso que no tiene mucho sentido mostrarle los documentos que usted ha descubierto. El capitán está demasiado concentrado en las excavaciones para pensar en algo no relacionado directamente con ellas. Ya habían llegado al cobertizo donde se encontraba el almacén. Había mejorado mucho desde los primeros días de la expedición. Ahora las dos pequeñas ventanas estaban protegidas por rejas y un guarda estaba sentado junto a la entrada y llevaba un registro de todas las entradas y salidas. Siento mucho que tenga que pasar por esto, dijo Saint John cuando Hatch pidió la copia del diario descodificado de Macallan y le mostró al guarda la autorización escrita de Neidelman. Yo le hubiera hecho una copia con mucho gusto, pero Streeter vino hace unos días y copió todo el material descodificado en disquetes. Después borró todo el material que estaba en el disco duro de los ordenadores y también las copias de seguridad. Si yo supiera un poco más de informática, podría haber... Le interrumpió un grito procedente del interior del cobertizo. Un momento después salió Monter, con una tablilla, con sujetapapeles en una mano y un raro objeto circular en la otra. «Mis dos hombres favoritos», exclamó la joven con una ancha sonrisa. Saint John, incómodo, guardó silencio. «¿Cómo van las cosas con Villa Piratas?», preguntó Hatch. «Ya estamos en el último tramo», replicó Monter. «Esta mañana hemos terminado de excavar la última zona, pero como en el amor lo mejor siempre viene al final, miren lo que desenterró ayer uno de mis hombres». La joven, sonriendo, levantó el objeto que tenía en la mano. Parecía hecho de bronce, con numerosos grabados en el borde exterior. Dos piezas alargadas salían del centro, como agujas de reloj. «¿Qué es?», preguntó Hatch. «Un astrolabio. Se usaba para determinar la latitud mediante la altura del sol. En la época de Red Ned, cualquier marinero hubiera pagado por él 10 veces su peso en oro. Y sin embargo lo dejaron en la isla». Monter acarició la superficie del instrumento con el pulgar. «Cuantas más cosas descubro, mayor es mi confusión». De repente se oyó gritar a alguien cerca de allí. «¿Qué ha sido eso?», preguntó alarmado Saint John. «Parecía un grito de dolor», dijo Hatch. «Me parece que fue en la casilla del Hierogeste», señaló la joven. Los tres corrieron hacia el despacho de Rankin, pero para sorpresa de Hatch, el corpulento y rubio geólogo no estaba agonizando, sino sentado en su silla y examinaba alternativamente una larga hoja de papel impreso y la pantalla de su ordenador. «¿Qué pasa?», preguntó Hatch. Rankin, sin mirarlos, les hizo una señal con la mano, pidiendo silencio. Volvió a examinar la hoja impresa.
y sus labios se movieron como si estuviera contando. Después la dejó sobre la mesa. Lo he inspeccionado desde arriba a abajo, explicó. Esta vez no puede ser consecuencia de un fallo técnico. ¿Este hombre se ha vuelto foul?, preguntó Von Ter. Rankin los miró. Está bien, dijo. Tiene que estarlo. Neidelman me ha estado acosando para que consiguiera más datos sobre lo que hay enterrado en el fondo del pozo. Cuando por fin lo vaciaron, yo pensé que desaparecerían las extrañas lecturas que obteníamos, pero no ha sido así. Hiciera lo que hiciera, obtenía diferentes lecturas en cada sondeo. Hasta ahora, echen un vistazo. Les dio el papel que había impreso hacía unos minutos, una serie ininteligible de manchas negras y líneas juntas a un oscuro rectángulo borroso. ¿Qué es esto?, preguntó Hatch. ¿Una litografía de Motherwell? No, hombre. Es una cámara acorazada de aproximadamente 3 metros de largo y está situada a unos 15 metros más abajo de la zona del pozo que hemos vaciado, y he conseguido datos concretos sobre su contenido. Entre otras cosas, hay una masa de unas 15 o 20 toneladas de un metal denso, no ferroso, con una gravedad específica justo por encima de 19. Un momento, solo hay un metal con esa gravedad específica, intervino Hatch. Sí, y no es el plomo, respondió Rankin con una sonrisa. Se produjo un silencio breve, cargado de electricidad. Después Von Ter lanzó un grito de alegría y se arrojó a los brazos de Hatch. Rankin soltó uno de sus peculiares bramidos y palmeó a St. John en la espalda. Los 4 salieron dando vivas de la casilla. Se acercó más gente a ver qué pasaba, y la noticia del descubrimiento de Rankin se difundió rápidamente. Los 10 o 12 empleados de Thalassa que aún estaban trabajando en la isla lo celebraron espontánea y ruidosamente. Y en medio de la frenética, casi histérica alegría, olvidaron el clima opresivo posterior a la tragedia de Wagner, los continuos retrasos y las dificultades, y hasta la dureza del trabajo. Scopati hacía cubriolas y se quitó los zapatos y los tiró al aire, mientras sujetaba su cuchillo entre los dientes. Von Ter entró corriendo al almacén y salió con el antiguo alfanje que habían encontrado en las excavaciones del campamento pirata. Arrancó una tira de tela de la pernera de sus pantalones cortos y se la ató alrededor de la cabeza de forma que le cubriera un ojo, a la manera de un parche pirata. Después se volvió los bolsillos al revés y se desgarró la blusa, dejando al descubierto en el proceso una generosa porción de pecho. Después se paseó blandiendo al alfanje y dando horribles aullidos, la viva imagen de una disoluta mujer pirata. Hatch abandonó su moderación habitual y gritó junto con todos los demás. Abrazó a técnicos que apenas conocía y dio saltos para festejar las pruebas de la existencia de aquella inmensa cantidad de oro enterrado prácticamente bajo sus pies. Y mientras lo hacía, era consciente de que todos necesitaban desesperadamente desfogarse. En verdad, no estamos celebrando la existencia del tesoro, pensó. Festejamos que esta maldita isla no pudiera con nosotros. El griterío se apagó cuando el capitán llegó al campamento base.
Neidelman los miró con una expresión de cansancio en sus fríos ojos grises. ¿Qué diablos pasa aquí?, preguntó conteniendo la ira. Capitán, hay oro a 15 metros más abajo del fondo del pozo, dijo Rankin. No menos de 15 toneladas. Claro que hay oro, respondió Neidelman con sequedad. ¿Acaso piensan que hemos estado cavando para hacer gimnasia? Miró a los que le rodeaban de uno en uno. Esto no es una excursión de un jardín de infantes. Nuestro trabajo aquí es muy serio y espero que ustedes lo realicen con la misma seriedad. Miró luego a Saint John. Doctor, ¿ha terminado su análisis? Saint John asintió con la cabeza. Si es así, vamos a introducir los datos en el ordenador del Cerberus. Los demás, de vuelta al trabajo. Quiero que recuerden que el tiempo apremia y no podemos perder un minuto. Neidelman partió a grandes zancadas rumbo al embarcadero y Saint John le siguió presuroso para no quedarse atrás. Al día siguiente era sábado, pero en la isla Rayet se descansaba muy poco. Hash, que se había quedado dormido, algo raro en él, salió por la puerta del número 5 de Ocean Lane y corrió hacia el embarcadero, deteniéndose solo para coger del buzón el correo del viernes. Luego, cuando navegaba por el canal de Oldham, miró con el ceño fruncido el cielo de color gris plomo. Por la radio había anunciado una perturbación atmosférica que se estaba formando a la altura de los Grand Banks. Ya era 28 de agosto y faltaban muy pocos días para la fecha que se habían dado para terminar los trabajos. De ahora en adelante el tiempo sería cada vez peor. Los fallos en los equipos y los problemas con los ordenadores habían hecho que los trabajos se retrasaran considerablemente, y la reciente racha de enfermedades y accidentes entre los trabajadores había contribuido a aumentar el retraso. Cuando Hash llegó a su consulta poco después de las 9:30, ya le estaban esperando 2 pacientes. Uno de los hombres tenía una rara infección bacteriana en los dientes. Serían necesarios análisis de sangre para dar un diagnóstico más preciso. El otro tenía una neumonía vírica. Mientras Hash se ocupaba de que trasladaran al paciente con neumonía a un hospital de la costa y preparaba una muestra de sangre del otro enfermo para analizarla en el Cerberus, llegó un tercer paciente. Era un operario de la bomba de ventilación que se había herido la pierna con un servomotor. Hash no tuvo tiempo hasta la tarde para encender su ordenador, entrar a internet y enviarle un mensaje por el correo electrónico a su amiga, la marquesa de Cádiz. Tras ponerla al tanto de la situación en 2 o 3 cortos párrafos, le envió la transcripción de los documentos más enigmáticos de su abuelo y le pidió que buscara toda la información posible acerca de la espada de San Miguel. Hash cerró el ordenador y cogió el pequeño paquete de correspondencia que había encontrado por la mañana en el buzón. Contenía el número de septiembre de Hama, un folleto anunciando un restaurante italiano, el último número de la Gazette y un sobre color marfil sin remitente ni sello. Abrió el sobre e inmediatamente reconoció la letra. Querido Malin, hay ciertas cosas que no sé cómo decírtelas. Y a veces no me expreso muy bien, de manera que lo escribiré todo de la manera más directa.
He decidido separarme de Clay. No puedo seguir eludiendo mis problemas. No quiero quedarme aquí y volverme cada día más amargada y resentida. Eso no sería bueno para ninguno de los dos. Voy a decírselo cuando termine la manifestación de protesta contra la búsqueda del tesoro. Quizá entonces le sea más fácil de soportar. De todas formas, sé que esto le hará mucho daño, pero debo hacerlo. Sé también que tú y yo no estamos hechos el uno para el otro. Yo tengo algunos recuerdos maravillosos y espero que tú también. Pero la relación que estuvimos a punto de iniciar no sería más que una manera de aferrarse al pasado y acabaría haciéndonos daño. Lo que pudo suceder en Squeakers Glen y que yo casi dejo que suceda me dio miedo. Pero también me sirvió para aclarar mis ideas y mis sentimientos, y te lo agradezco. Creo que te debo una explicación acerca de mis planes. Me marcharé a Nueva York. He hablado con una vieja amiga de la universidad que dirige un pequeño estudio de arquitectura. Me ha ofrecido un trabajo de secretaria y me enseñará el trabajo de delineante. Es un comienzo nuevo en la ciudad donde siempre he deseado vivir. Por favor, no contestes a esta carta ni trates de convencerme para que cambie de idea. No echemos a perder el pasado con los errores del presente. Cariñosamente, Claire.